21. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden, y Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, y como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Dice la palabra en este texto que el Señor quería que se llevara un aceite, amén, pero Él no quería que para hacer arder sus lámparas se llevara cualquier aceite. Él no quería que fuera cualquier aceite, Él quería que fuera de aceite machacada, amén. Entonces, para el tiempo, yo les voy a leer un poco acerca de cómo se hacía ese aceite, cómo era el procedimiento para extraer ese aceite machacado, esta esencia que el Señor quería hacer arder continuamente en su tabernáculo. Él estaba pidiendo un aceite específico, y ese aceite era machacado, y ese proceso para ese tiempo era para ellos poder sacar el aceite puro. Ellos ponían en una cacerola, por decirlo así, en algo grande en el piso, y ellos todo el tiempo estaban machacando con sus pies, machacando todo el tiempo, hasta que pudiesen sacar ese aceite que el Señor estaba pidiendo para su tabernáculo. Esa era una forma, y la otra forma era que ponían en un bate y con un rodillo empezaban a moler, a suavizar, a poner el rodillo y hacerle hasta que ese aceite fuese extraído. Amén. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero por qué machacado? ¿Por qué no un aceite normal? Porque esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Por qué no un aceite diferente? Porque es, iglesia, en ese proceso donde nosotros mostramos, donde el Señor perfecciona su poder y su gloria y lo que quiere hacer en nuestra vida, es en ese machaqueo donde el Señor va a traer a tu vida lo que el Señor quiere sacar de ti, ese aceite, esa unción, eso que el Señor quiere sacar, extraer de ti, es en ese machaqueo. Y por eso muchas veces decimos, ¿pero por qué? Señor, ¿pero por qué yo estoy afrontando esta situación? ¿Por qué me está pasando a mí esta situación? ¿Por qué yo estoy viviendo esto, Señor? Y muchas veces es tan fuerte la presión y tan difícil lo que estamos pasando, que decimos, pero Señor, no te siento, ¿dónde estás? No estás cerca. Porque es en ese proceso donde el Señor va a firmar tu carácter, donde el Señor va a sacar lo mejor de ti, porque Él quiere sacar lo mejor de ti. Él no quiere que tú le muestres algo superficial. Él quiere que tú saques ese potencial, eso que tú tienes, que el Señor ha depositado en ti desde antes de nacer. Y por eso ese machaqueo, porque la lámpara proféticamente soy yo. La lámpara proféticamente eres tú, iglesia. Por eso vivimos ese proceso, por eso pasamos por tantas adversidades. Amén.
Gloria al Señor. Este aceite era extraído bajo presión, iglesia. El Señor no quería que la lámpara ardiera un día. El Señor no quería que la lámpara ardiera 2 días, 24 horas. Él quería que la lámpara ardiera continuamente. Iglesia, Él quería que el candelabro estuviese encendido completamente, tiempo completo, no por un instante. Y eso es lo que pasa, iglesia. Y el Señor hoy te dice: ¿por qué tantas aflicciones? Porque hace cuántos meses tú dejaste apagar tu candelabro. Hace cuántos meses tú lo dejaste apagar. Y el Señor te dice: yo quiero que tu candelabro continuamente esté ardiendo, que esté encendido. Porque si tu lámpara está encendida, tú caminas y tú ves por dónde vas. Y si hay un agujero, tú no vas a caer, tú no vas a tropezar. El Señor te dice: ¿hace cuántos meses, hace cuántos días dejaste apagar tu lámpara por tantas situaciones? Porque se presentó otra cosa más importante en tu vida. Porque viste que había en otra cosa más valor. Porque le prestaste más oídos, más tiempo, más importancia a otras cosas. Y entonces tu candelabro se ha apagado. Y es ahí donde viene el proceso. Porque tu candelabro no está cumpliendo las funciones. Y aún muchas veces dentro de la iglesia creemos que estamos cumpliendo con la función que el Señor nos ha dado, pero no está cumpliendo. Amén. El Señor trae esta palabra a su pueblo para que entienda que el enemigo es sutil y que si tú dejas apagar el candelabro, si tú dejas apagar tu lámpara, el enemigo se va a meter, se va a camuflar a tu vida, y ahí eso te va a provocar que tú caigas, que dentro está ese espíritu inmundo de muerte a tu vida, porque tú no estás cumpliendo, no estás permitiendo que el Señor cumpla con su propósito en tu vida. Iglesia, es tan sencillo como abrir los ojos espirituales al Señor. Y si estamos en este lugar es porque creemos en su poder, es porque sabemos lo majestuoso, lo poderoso, lo grande que es. Entonces, Padre Santo, aquí estoy. Señor, permite que mi vida cumpla esa labor por la cual tú me enviaste. Pero necesitamos prestar nuestros ojos espirituales a nuestro Rey para que podamos entender el propósito, para que podamos entender en qué área el Señor nos está machacando. Porque muchas veces Él quiere formar tu carácter y tú no dejas que el Señor forme ese carácter. Muchas veces el Señor pone esa piedra de rodillo, y esa piedra de rodillo puede ser con tu hermano, y tú no permites que el Señor moldee tu carácter. Tú lo que haces es apartarte, tú lo que haces es: no quiero, ni busco otro lugar, y voy a hacer otras cosas, porque sencillamente no quiero, porque la piedra de rodillo puede ser aún tu hermano y no lo puedes entender, porque no lo estás mirando con los ojos espirituales. Y el Señor te dice hoy: yo quiero que tu lámpara esté encendida continuamente. Gloria al Señor. El hebreo de la palabra machacándome es quebrantar con golpe. Por eso nuestras aflicciones, por eso nuestro quebrantamiento, por eso vivimos situaciones que no entendemos y queremos explotar y queremos entrar a batallar y a pelear aún con el Señor. Y la sierva me decía: pastora, para mí era tan difícil perdonar. Ella me decía: era más difícil perdonar que cualquier otra cosa que se me presentara.
Y eso me tocó, iglesia, porque en un tiempo de mi vida yo era como esa mujer me hablaba. Y yo quería que las cosas fueran ya. Y si no eran ya, yo peleaba con el Espíritu Santo de Dios. Y ella me decía: pastora, yo tuve en tiempo pasado un problema muy fuerte con unas personas que no se congregaban conmigo, sino en otro lugar. Y esas personas me hicieron mucho daño. Consiguieron que en mi vida se causara un daño enorme. Y yo entraba y yo le oraba al Señor y yo decía: se metieron conmigo, ahora van a saber lo que es meterse con una sierva de Dios. Estaba perdida. Ella inconscientemente, por su odio, por su ira, por su resentimiento, estaba orando, no con el propósito ni con la voluntad de Dios, sino con lo que ella quería que el Señor hiciera su vida. Y ella me decía, y yo oré, pastora, y yo oré, y yo le decía, Señor, soy tu sierva, pelea por mí. Tú dices que tú peleas por mí, pero yo no esperé a que el Señor peleara por mí como Él quería pelear, sino que yo le pedí cómo iba a pelear por mí. Y yo quería que en cada casa donde me habían hecho tanto daño, se muriera uno de ellos. Estaba perdida, estaba en la iglesia, estaba pastoreando y estaba con odio y con rencor, y ahí fue donde entró ese espíritu de muerte a su vida. Y el Señor, por su infinita gracia y misericordia, la levantó de la muerte para que ella pudiera entender que no era como ella quería. Y ella me decía, pastora, mi Señor me mandaba profetas a que me dijeran: yo no te voy a quitar a nadie de tu lado, yo no te voy a quitar a nadie del camino. Yo voy a hacer que ellos vean lo que voy a hacer contigo. Y yo no quería eso, pastora. Yo quería que uno de ellos se muriera. Y esa muerte llegó a mi vida porque no era como yo quería, era como el Señor iba a hacerlo. Y así hay muchas iglesias. Y yo sentía, y ella me hablaba, y yo decía, Señor, yo escuchaba todo esto y me reargüía por dentro, porque en un tiempo de mi vida lo viví. Y una persona que hizo mucho daño a una persona de mi familia que yo amaba, yo la veía y yo no sabía si irme encima, si acabar con ella. Y en mi fuerza mucho tiempo batallé y nunca conseguí respuesta de Dios. Y mi esposo me decía, cuando tú sueltes eso que tú tienes en las manos de Dios, el Señor va a obrar. Y cuando yo lo hice y entendí, después de haber sido pisoteada, después de haber sido burlada,